Lo que tiene que ver también con las cuestiones legales, en definitiva, ¿no? Eh, el tema del planeamiento urbano está regulado. Cada localidad, cada ciudad, cada partido tiene una condición de planeamiento urbano. Ese planeamiento urbano tiene como sentido fundamental generar el ordenamiento en el desarrollo de una ciudad y en el desarrollo también de las localidades que puedan comprender esta ciudad o este partido, ¿no? En este caso, por ahí hago mucha referencia a Bahía Blanca, pero podemos hablar de cualquier localidad. Ese condicionante o esos condicionantes lo que intentan es que se produzca un desarrollo lo más armónico posible en la ciudad. Yo siempre doy el ejemplo que si nosotros hacemos un perfil, por ejemplo, de Bahía Blanca, y tomamos como eje o como centro Escucho. la Plaza Rivadavia, ¿sí? Vamos a ver que a partir de la plaza se genera un perfil escalonado hacia las afueras de Bahía. Sea el cuadrante que nosotros, si lo hacemos para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. ¿Eso qué significa? La mayor intensidad de construcción está en todo el centro y microcentro, alrededor de la plaza, y después hacia los barrios se va eh, relajando, distendiendo, bajando la densidad, y ya son barrios con mucho menor densidad edificada. Y eso no es solamente porque estamos afuera del microcentro, sino también porque así el código lo establece, ¿sí? Y así lo podemos ver en diferentes localidades. En todo lo que es el derredor del espacio central, que generalmente en la mayoría de las localidades está dado en una plaza. Alrededor de la plaza siempre saben que tenemos las instituciones que gobiernan la ciudad, sean el municipio, las delegaciones de los ministerios, los bancos. Entonces, todo eso es un centro de mayor conglomerado. Y ahí generalmente se hacen los edificios. Y después, en la medida en que nos vamos alejando, vienen los barrios residenciales. Bueno, esa es en definitiva la idea de un código de planeamiento. Por eso es que existen en los códigos o en las distintas localidades comisiones también que son las que asesoran y las que tienen que ir dando respuesta a las nuevas realidades. ¿Qué significa esto? Que un código de planeamiento tiene o es muy importante que tenga un desarrollo dinámico. ¿Qué significa que tenga un desarrollo dinámico? Que se vayan pudiendo realizar adecuaciones y modificaciones también de acuerdo a cómo una ciudad puede ir creciendo. Porque muchas veces nosotros no tenemos, o sea, no se puede orientar al 100% que la ciudad crezca como se previó hace 30 años atrás. Los cambios van surgiendo también de acuerdo a realidades que hasta tienen que ver con lo económico, ¿sí? Ustedes fíjense, por ejemplo, ¿vieron las tierras que hay, para dar un ejemplo, ¿no? Las tierras que hay a continuación del shopping, que hay todas unas manzanas, todas esas tierras, bueno, eso es de la universidad, ¿no? En este caso es de la universidad, pero puede ser de cualquier otro. Y fíjense que quedó como un manchón y después empieza una densidad edificada mucho más importante, llegando para la avenida de Circunvalación, ¿no? Para lo que se llama el barrio Molina Campos, todo lo que es enfrente de Walmart, todo eso. Entonces, sin querer, se van generando esos manchones, porque a veces no se promociona o se modifican determinadas cosas del código para que todo vaya siendo unificado. Por ejemplo, fíjense que yendo, bueno, todos se están ubicando en donde les estoy diciendo, no sé si los que no son de Bahía, o bueno, sí, igual ya hace varios años que por ahí estaban acá, así que cuando hablamos, por ejemplo, del Dow Center o de todo el sector que se llama Aldea Romana, todo lo que rodea el Dow Center,
ahí hay barrios que se han hecho, barrios residenciales, que se llaman Las Acacias. Y fíjense que en todo ese sector, la densidad edificada hasta es mayor que muchas cuadras antes. Entonces decimos, pucha, ¿qué pasó con esto? También trae consecuencias eso, cuando a veces las planificaciones no son dinámicas. Porque piensen en esto, cuando se generaron esos barrios, hubo que llevar a todos esos barrios de allá lejos todos los servicios. Y cuando hablo de los servicios, no solamente hablo de la luz, el agua o el gas, de la que generalmente se encargan los propios vecinos, ¿no es cierto? Porque todo le toca a los consorcios vecinales pagar esos servicios. O los que hacen los loteos, les toca hacer, de acuerdo a la ley de división de tierras, brindar, cuando van haciendo los loteos, determinados servicios. Pero sí los servicios que tiene que brindar, por ejemplo, el municipio. Transporte público, recolección de residuos, instalar, por ejemplo, salas de primeros auxilios, escuelas, etc. Y capaz que tuvimos que llevar un servicio 10 kilómetros de la Plaza Rivadavia, por poner ejemplos generales, ¿no? Sin hacer hincapié en alguno en particular. Y capaz que a 5 cuadras tenemos un montón de tierra que se podía haber desarrollado. Y que por allí, por distintas circunstancias, en el Código de Planeamiento no está bien delimitado o armado. Entonces, eso es lo que tiene de importante la planificación urbana, y en eso interviene el Código de Planeamiento. ¿Y cuál tiene que ser la conclusión de eso? En general, que eso es algo que tiene que ser dinámico, y en la que tienen que los actores que correspondan, en este caso la parte técnica también, estaríamos hablando de nosotros, los arquitectos, los maestros mayor de obra, que intervenimos en eso, tenemos que estar constantemente generando propuestas, ¿no? Pero para eso también uno tiene que entender de qué se trata la planificación urbana. ¿Sí? Eso yo lo tengo para que ustedes lo puedan ver en un PowerPoint que ahora se los muestro, en el que les voy comentando de manera sintética qué supone el planeamiento urbano y territorial, de qué se trata, cómo se hace, qué significa un código de planeamiento. ¿Sí? En síntesis y en resumen, más allá de lo que se haya visto en la teoría, esto viene a complementar esa parte. ¿Sí? Acá están algunas definiciones que no tienen mayor incidencia en una explicación larga, porque está todo sintetizado y simplemente son tips y cuestiones a tener en cuenta, con algunos ejemplos de cómo se hace una planificación urbana, qué es lo que se incorpora en el código, y fundamentalmente me interesa para arrancar desde este punto. Cuando se hace todo el circuito de generar un código de planeamiento, se hacen diferentes estudios. Entonces, a partir de esos estudios, que son estudios interdisciplinarios, porque piensen en esto, en el 99,9% de las localidades o los partidos o los departamentos, dependiendo de la provincia, donde se generan los códigos de planeamiento, son lugares que ya existen. Lo mismo, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Bahía. Cuando se genera el código de planeamiento, Bahía Blanca ya existía, con un desarrollo que fue haciéndose de acuerdo a cómo iba evolucionando la ciudad. Por lo tanto, en un código de planeamiento hay que conjugar lo que existe con lo que se pretende. Entonces, en un código, lo que hay que hacer es
que las zonas y los condicionantes del código también estén adaptados a lo que ya existe, para que lo que existe no quede fuera de código. ¿Es un trabalengua o se entiende lo que digo? Hay que hacer todo un conjunto. Es Se decir, entiende, se entiende. ¿cómo? No, que se entiende. Bien. Entonces, yo por ejemplo acá pongo, para partir de lo básico, un ejemplo de zonificación de una localidad. En este caso tomé un caso que conocía y tenía, que es de la localidad de Espartillar, un pueblito del partido de Saavedra Pigüé, ¿sí? Eso es una localidad chiquitita, pero que corresponde al código de planeamiento que se armó en el partido de Saavedra Pigüé. Lógicamente, la localidad de Pigüé, que es la más importante, tiene una zonificación más marcada. Pero fíjense, este es el núcleo urbanizado de la localidad. Esta es la plaza principal. Fíjense que hay diferentes colores con los que están marcados las distintas manzanas. Entonces, en cada una de las manzanas se marca, en este caso, una circunscripción, una sección, qué manzana es, y un número, un indicativo de letra y número, R1E, que está indicando que todo lo que tiene este color anaranjadito corresponde a una zona residencial 1, se llama. Esto tiene sus indicativos, esto tiene sus condiciones de FOD, si hubiera retiros, etc. Así también, por ejemplo, en este sector gris está lo que se llama un área complementaria. Así es como se zonifica una localidad. ¿Qué significa esto? Que cada una de las partes va a tener sus condicionantes. Entonces, dentro de un código, nosotros vamos a encontrar definiciones y lo que significa ampliar, reconstruir, reformar, el uso, cuál es el uso complementario, cuál es el uso admisible, qué significa, qué es lo que se puede hacer en cada zona. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla de ampliar, reconstruir o reformar, se está refiriendo fundamentalmente a sectores que se quieren cuidar y controlar, porque son sectores donde hay patrimonio arquitectónico. Entonces lo que se intenta es que si se van a hacer ampliaciones, reconstrucciones o reformas, tengan determinadas condiciones. Y en cuanto a los temas de uso, es lo que se puede usar o para qué se pueden utilizar los terrenos en cada una de las zonas. Entonces vamos a tener un uso permitido, va a haber usos restringidos, va a haber definiciones que también hablan de uso complementario. ¿Por qué? Porque primero hay un uso dominante del sector, entonces después hay un uso complementario. Por ejemplo, si yo estoy en una zona, como yo les nombré antes, que es R, se trata de que en esas zonas el uso que se llama dominante o principal es lo residencial. Ese es el uso permitido y dominante. Y el uso complementario, por ejemplo, es para comercios pequeños. Al revés, ¿sí? Si un lugar, una zona es complementaria, al cabo del tiempo, ¿se puede cambiar la denominación y volverse una zona residencial? ¿O por cómo está en el código queda así para siempre? No puede cambiar. Si lo complementario es lo comercial y puede pasar a ser lo dominante. Puede pasar, sí, podría pasar. Lo que pasa que siempre genera estudios, ¿por qué? Porque vos estás cambiando por allí lo que son las reglas de juego para los que ya están habitando ahí. Entonces, viste, lleva todo un estudio porque si no se te arma un despiole monumental, ¿no? Pero sí puede suceder. ¿Por qué? Porque la tendencia, no es lo que... la tendencia de la evolución de la localidad
así lo genera. Es decir, puede pasar que en un lugar se empiece a generar mayor movimiento. Fíjense lo que está pasando en la avenida Alem. En la avenida Alem se está generando ese cambio. Ese es un ejemplo clarísimo. Era la avenida residencial por excelencia de Bahía. Y hoy... Tiene cervecerías. Claro, y sí, y aparte también el tema de las construcciones de edificios. O sea, está cambiando. Otro tema claro es Avenida Cabrera. Claro. Sí, Toda la zona de las concesionarias y demás ha generado ordenanzas que modifican el código. Okay. claro. Porque eso no estaba Y previsto. eso es bastante, Y se generó un eso es bastante corredor. reciente. Claro, sí, se generó un corredor de servicio. Eso está a partir del año 2007, 2008, más o menos, la ordenanza que establece todo eso y los va adecuando de alguna manera, ¿sí? Porque, por ejemplo, Sí. la instalación de Walmart, de Macro, del shopping fue todo por excepción, no estaba en el código previsto eso. La ordenanza que modifica todo eso vino después de que ellos estuvieran instalados. Sí. Vos pensá que la construcción del shopping fue hace 23 años. Claro, sí, sí, sí. Y, Sí, era, eso no y estaba esa previsto. zona era calle de tierra. Era calle, no Claro. era avenida. Exacto. Pero por eso es importante el dinamismo. Porque vos la evolución de una localidad no la podés parar porque evoluciona y va para adelante. En cambio, entonces, bueno, lo importante es que las adecuaciones del código no tarden tanto tiempo tampoco, ¿no? Bueno, después hay otro tema de definiciones y esto más allá de que son definiciones que se pueden encontrar en cualquier código, en este caso responden a cómo están nomencladas en el código en el CPU de Bahía Blanca. Hay algunos temas que son importantes a tener en cuenta y que me quiero detener. Como por ejemplo, cuando estamos hablando de las relativas al tejido urbano, esas condiciones que importan, aparte del FOS y del FOT, en lo que van a ser los proyectos. Entonces, vamos a tener en determinadas zonas que se establece una altura máxima de la fachada, una altura máxima de edificación, es decir, que yo puedo llegar a hacer determinada cantidad de pisos de departamentos o de un edificio. ¿Cómo tiene que ser el basamento? Es decir, toda la planta baja de un proyecto edilicio, que por allí tiene que cumplir determinadas condiciones. Entonces, yo voy a tener que generar el proyecto en función de esas condiciones. Y también algo que es muy importante, que es el centro libre de manzana. ¿Ustedes qué entienden o qué conocen del centro libre de manzana? Y que es un espacio que se deja justamente en el centro de la manzana para, como si fuera un pulmón verde, para no estar edificado y bueno. Sí. La zona para que tiene que ver más de visibilidad y para el escurrimiento del agua. No, esos son por allí condiciones sí que pueden existir porque son espacios libres. Pero en líneas generales tiene un poco que ver con lo que decía Franco, y que acá llamamos centro libre de manzana, pero que en otros lados se llama justamente pulmón de manzana. Y es un pulmón de aire. ¿Qué significa? Que en los centros de la manzana, ustedes piensen que acá llegan todos los lotes, de diferentes medidas y en diferentes posiciones. Lo que se intenta es que en este espacio no se puedan generar construcciones de tal manera que exista la corriente de aire. Yo, por ejemplo, acá en esta imagen les estoy mostrando una figura de lo que significa el centro libre de manzana en la zona del microcentro de Bahía Blanca, ¿sí? Como dato anecdótico e histórico, esto sigue la línea aproximada de lo que era el
el perímetro de la fortaleza protectora argentina, ¿no? A partir de lo cual nace la ciudad. Y tiene esta forma. Esto es todo en la zona del microcentro de Bahía. El centro libre de Manzana justamente tiene ese sentido, ser un pulmón de aire. Entonces, yo por ejemplo, tengo este lote. Este lote, acá, me toca a partir de esta línea en el centro libre de Manzana. Por lo tanto, mi lote va a estar afectado en toda esa superficie por el centro libre de Manzana. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo, si en este lote, que justamente en el microcentro de Bahía, por la zonificación, puedo hacer un edificio, la línea final de mi edificio puede llegar hasta acá. En todo este sector amarillo, yo no podría construir, o sea, no podía hacer las plantas superiores de un edificio. Sí hay algunas condiciones para poder techar alguna parte de esto, pero bueno, esas son condiciones específicas del código. Pero yo no puedo hacer un edificio pasando esta línea. ¿Sí? La línea final de mi edificio llega ahí. Entonces ustedes piensen en esto. ¿Qué significa también? Que teniendo este espacio, yo voy a poder hacer, obviamente, departamentos que den al contrafrente. Si yo no tuviera este espacio, no podría hacer departamentos que den al contrafrente. O si los espacios fueran chiquitos, yo podría llegar casi hasta el final del terreno. Del otro lado, un terreno que viene de esta manzana también, y nos damos la mano, si abrimos ventana, con el vecino del otro edificio. Entonces no estaríamos respetando tampoco condiciones del código de edificación que dice que tiene que haber determinada distancia entre una ventana y otra de dos viviendas distintas. Y fundamentalmente no estaríamos en condiciones de poder generar ningún tipo de superficie que necesita, lógicamente, iluminación y ventilación natural. Para eso se utiliza el centro libre de Manzana. Y eso es lo que significa. ¿Se entiende? ¿Y Sí. por qué cuestión se dispuso que tenía que tener esa forma? O sea, más allá de que siga la forma de la Fortaleza Protectora Argentina, porque, digamos, los terrenos que están en las esquinas tendrían, o cercanos a la esquina, tendrían menos cantidad de terreno, ¿no? No, en realidad se dispuso de esta forma, no lo tengo bien en claro, sé que tiene que ver justamente con ese hecho histórico, más que con una cuestión. Y los terrenos de la esquina, la mayoría no tocan el centro libre de Manzana. Los terrenos de la esquina llegan todos por las subdivisiones que ya existían, llegan todos hasta acá. Y si tocan el centro libre de Manzana, prácticamente tocan sobre el final. Es decir, vos podrías estar utilizándolo hasta acá. Ah, ok. ¿Está? Vos lo podés usar hasta acá, el centro libre de Manzana, pero los terrenos, la mayoría, por ejemplo, los terrenos que están en la esquina no tocan el centro libre de Manzana. De cualquier manera, ¿qué pasa? La limitante para vos poder construir te la da el FOS. Por lo tanto, igual va a quedar patio. En este terreno sucede lo mismo. Vos no vas a tener problema porque el FOS en un terreno de esta zona te va a hacer que tenga que construir sí o sí nada más que hasta acá porque no te va a dar. ¿Sí? Y si llegás a utilizar el centro libre de Manzana, lo vas a hacer en planta baja, no en planta alta, porque no te da la posibilidad. ¿Está? Sí. Ese es el tema. Profe, igual a mí me pasa que entiendo lo que decís, pero ahora estoy viendo, no sé, Google Maps de Bahía Blanca y no veo esa formita. Y hay cosas construidas en el medio, en el centro de la manzana. ¿Es algo que se cumpla eso? Mirá, en realidad, en los edificios y en todas las construcciones se cumple el centro libre de Manzana. ¿Qué pasa? Vos podés encontrar que esté ocupado el centro libre de Manzana, pero era lo que yo te decía, son construcciones de hasta 4 metros de altura nada más, lo que significa que es una construcción en planta baja, que el código también te lo permite.
¿Está? Hasta determinada cantidad de metros. No siempre, no podés utilizar todo. Entonces vos lo que estás viendo pueden ser techos, pero que son de planta baja nada más. Ok. ¿Me entendés? Sí, eso se puede. Lo que pasa que también... O puede ser construcciones sin permiso. No, algunas pueden ser, sí. Algunas construcciones pueden ser, pero otras el código lo permite. Entonces, de cualquier manera, si vos tenés, te focalizás en un terreno y ves que está todo cubierto, ahí construcción sin permiso seguro. Porque lo que vamos a ver después, el tema del FOS, te limita la cantidad de metros cuadrados que vos podés construir. Entonces, si está todo construido, ahí hay algún perro. Ese es el tema. ¿Y eso cómo se verifica el FOS? Porque hay muchos lugares que... Ahora te lo muchas digo. casas que no lo cumplen, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, después hay algunas otras definiciones, cómo se denominan las edificaciones, si están entre medianeras, por ejemplo, un edificio como este está entre medianeras, está entre dos edificios, o edificios con perímetro semilibre, por ejemplo, que es un edificio que tiene en este sector un espacio libre. Todo esto da a un patio, es decir que acá, respetando estas distancias, va a estar siempre liberado el espacio, y recién si hay alguna construcción en altura va a venir a partir de esta línea, que es el terreno vecino. O, por ejemplo, edificios de planta libre. Este no sé si todos lo tienen identificado y lo conocen. Es el edificio que está en Celarrayán al 200. Ustedes van a poder, pasen, cuando puedan pasar y lo vean, Celarrayán al 200 es el que se llamó porque lo hizo la empresa de seguros Sancor, el edificio Sancor. Y este es un edificio que tiene todo un perímetro libre, es decir, el terreno, no está, la foto falta, pero en todo el derredor del edificio hay como una galería, ¿no? Entonces, el edificio que nace en los departamentos desde esta línea para arriba, hay departamentos en las cuatro caras, hay ventanas en las cuatro caras. Esto se llama edificio en torre o edificio de perímetro libre, porque no tengo ningún tipo de medianera o de vinculación con un vecino. ¿Sí? Bueno, después están lo que se llaman espacios urbanos, etc. Después, en este apunte también hay un ejemplo de... yo tomé, para después tener en otro lugar el código de planeamiento de Bahía Blanca, tomé el código de zonificación de Montermoso, como para tener dos ejemplos. Se pueden buscar más de localidades, no sé cuántos hay que no son de Bahía acá en el curso. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Roca, en Río Negro. De Roca. Bueno, podés ver seguramente el código de Roca. Y si no, también tenemos para buscar acá los códigos de cualquier localidad de la zona. Los que están más fáciles de ver por internet, más allá del de Bahía, son el de Montermoso, el de todo el partido de Torkins, donde están las zonificaciones de Sierra de la Ventana, de Villa Ventana, que también está bueno y está interesante. Pero bueno, cada partido tiene su código de planeamiento. En este caso, el código de planeamiento de Montermoso, esta es la localidad, ¿no? Esta es todo el conglomerado de Montermoso. ¿Qué es lo que se hizo? ¿O qué es lo que hicieron? Determinaron las distintas zonas y usos a partir de colores, en este caso. Entonces, y a partir de eso, después se establece, más allá del plano, lo que es la planilla de indicadores. En esa planilla de indicadores es donde yo me tengo que referir para ver qué es lo que puedo hacer en el terreno que tengo, dependiendo de la zona donde esté. Cada planilla de indicadores me va a determinar algunas condiciones y me va a decir
aparte de la denominación, ¿cuál es el uso dominante o predominante que se requiere? O que se pretende, perdón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la manzana 38, en este caso, de acuerdo al color, me indica que es esta zona que se llama CC. Para todos los que conocemos Montehermoso, esta manzana es donde está ubicado el edificio de la municipalidad. Donde está la feria de artesanos, esa manzana. ¿Qué me dice la zona CC si volvemos atrás? Es la primera que está acá. Es lo que se llama la zona central. ¿Cuál es el uso que se pretende o el uso dominante para áreas de gobierno, de educación y de cultura? Varios edificios que están ahí, sobre todo en donde hoy está la municipalidad, existían antes de que se haga ese código. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, en el código, lo que se intentó a partir de lo ya existente es que esa zona se dedique a eso. Entonces, ven, ahí se combina lo existente con lo que se pretende. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos otra zona, otra manzana, la 32, que es una zona C1. Siempre tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros hablamos y denominamos las zonas con estas letras, es porque se entiende ya cuál va a ser el uso predominante o el uso que se pretende. Y en este caso, la zona C1, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? ¿O qué uso dominante tendría? ¿Me escuchan? Creo que se cortó justo, profe. Sí. Bueno, a mí. Por eso, porque me apareció el cartelito de inestable, por eso pregunté. ¿Qué es lo que yo lo que les preguntaba es, en la manzana 32, que me dice zona C1, ¿cuál sería el uso predominante? ¿Qué residencial eso? No, está bien, quizás porque ahí se cortó cuando yo les estaba diciendo que las zonas, la letra, de alguna manera, me está indicando cuál es el uso que se pretende que sea dominante. Si yo tengo la letra C adelante, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se pretendería? Vos dijiste que era la cera de central, digamos. Central, céntrico. Céntrico. Y si hablamos de céntrico, hablamos de... ¿No es cultural, escuela? Comercial. Comercial puede ser. Exacto. Bueno, justamente, dentro de todas esas está, es decir, la zona central, y dentro de la zona central se puede pretender varias cosas. En general, cuando se hablan de zona C, se habla de que las zonas sean comerciales. En general, cuando en un distrito de una zonificación se habla de zona C, de zona central, justamente la zona central en una localidad tiende a que sea generada los espacios administrativos gubernamentales, entidades bancarias, todas las delegaciones de las administraciones provincial, nacional, municipal, y también, justamente, que sea comercial. Entonces, por eso está la letra C. Si vamos a otra zona, por ejemplo la R, obviamente ahí cambiamos y tenemos como principal la zona residencial. ¿Sí? Eso es lo que identifican en general en los códigos. Entonces, volviendo, fíjense, la zona C, que habla de zona central, algunas C1, que habla de zona central 1, es donde el uso predominante, ¿cuál sería? Cuando hablamos de vivienda, obviamente hablamos de edificios. Hotelería, en este caso, porque bueno, estamos en un lugar turístico, y comercio. Es decir,
se intenta que en esos lugares se desarrolle la parte de motor económico de esa localidad, tendiendo a que después, en la medida en que nos alejamos de ese sector, estemos en una zona residencial donde la densidad de edificaciones sea más baja, donde la cantidad de gente que haya sea más baja, es decir, se llega todo a los sectores de residencia. Cada uno de estos condicionantes tiene su razón de ser. Por eso nosotros tenemos dentro de una planilla no solamente la definición de uso dominante, lo que significa todo el uso, ¿sí?, sino también tenemos lo que es las condiciones de subdivisión. ¿Esto por qué está? Porque no en todos los lugares las manzanas están ya subdivididas en las respectivas parcelas. Si yo puedo tener en lugares donde quedó por el tiempo una manzana que no se haya subdividido en los distintos lotes, porque eso hay que hacerlo. Quizás en un macizo grande las manzanas sí se hicieron o se hacen porque ya están determinadas, pero nunca se generaron las divisiones interiores. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no se hizo y se quiere hacer, hay que respetar las condiciones de subdivisión de ese lugar. Por eso dice, por ejemplo, en determinados lugares, que si yo voy a tener que generar en una manzana los lotes, cada lote va a tener que tener un lado mínimo, que cuando se habla de lado mínimo, en general estoy hablando del frente, de 20 metros, con una superficie mínima de 500 metros cuadrados. ¿Sí? Es decir, que yo, por ejemplo, no voy a poder tener lotes más chicos en esta zona que sean de 20 por 25. ¿Esto por qué? Porque es a lo que se tiende en las nuevas subdivisiones. Lo que ya está, está. Yo, por ejemplo, les doy un caso de lo que pasa en Bahía Blanca. Volviendo a toda la zona de lo que se llama Aldea Romana, que es alrededor del Dow Center. Eso es algo que muchísimos años atrás era zona de quintas. Y eso es una zona que se subdividió prácticamente ni bien empezó a desarrollarse la ciudad. Es decir, que estoy hablando en las primeras décadas del año del 1900. Esas subdivisiones se hacían con las medidas inglesas. Y la medida inglesa que se utilizaba es la de 8,66 metros. Es decir, que en toda esa zona, los lotes, en su momento, cuando se lotearon, tienen todos 8,66 metros de frente. Asimismo también, esa es una medida muy común en todo el centro de Bahía. ¿Pero por qué me refiero a Aldea Romana? Porque en esa zona, con el paso del tiempo, cambió la zonificación y pasó a ser una zona residencial. Y las nuevas subdivisiones tienen que tener un frente mínimo de 17 metros 32. ¿Qué significa eso? Que hoy, yo si quiero en un sector que no estuviera loteado hacer los lotes, los tengo que hacer de 17 metros con 32. Son 2 de 8,66 sería, ¿no? Porque esa es la cuenta. Pero no los puedo hacer como los que estaban antes, sino que tengo que proceder con lo nuevo. Ahora bien, lo que estaba antes queda, no lo puedo cambiar. No puedo decir que tengo que unificar dos lotes, porque eso ya dominialmente tiene su dueño, tiene su condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se convive con
algunas situaciones que ya están desarrolladas. Pero todo lo que viene nuevo alrededor tiene que tener las condiciones que hoy me establece el código. Por eso que a veces uno, en el tema de la subdivisión, dice, pero ¿cómo? Si en esta zona hay lotes que son más chicos. Claro, porque la subdivisión estaba hecha antes de que aparezca el código. Que era por lo que yo les decía al principio, que los códigos de planeamiento surgen a partir de estudios y tienen que ir amalgamando lo existente con lo que se pretende nuevo. Porque las ciudades ya existían antes que los códigos, y bastante antes también. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan me van interrumpiendo. Y acá venimos a la parte que a nosotros más nos resulta cuando empezamos a trabajar en la parte de proyectos. ¿Qué significa y cómo se usa el FOS y el FOT, por ejemplo? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Yo veo en la parte, como decías vos, atrás de la Toyota, en la campus. ¿Se puede poner una inmobiliaria ahí? Y la verdad que no recuerdo, Pues algo me llamó la atención. no, tengo que fijarme en el Mirá, código. Eso hay que fijarse en el habría que, código. La verdad que no lo habría que sé. mirar en el código, pero hace muy poquito pusieron un edificio de oficinas de un cliente y se puede, sobre una de las laterales, viste que hay un negocio que vende cosas naturales, un negocio grande ahí cerca de la Toyota. ¿Te ubicás? Bueno, sería 2 cuadras antes de la Toyota en una perpendicular. Pusieron un lugar de oficinas grande y está previsto, ¿no? Hay un sector, digamos, ahí lo que no podés poner ventas, lo que no podés poner es industria. Justamente lo estuve mirando hace poco por un trabajo. Claro. Así que si es una inmobiliaria, probablemente lo considerarán venta o servicio al público y podría ser. Habría que mirar exactamente el sector y el código. Sí, en realidad. Pero todo me es llamó la atención y por eso. oficinas. Claro. No, lo que pasa es que, para que se entienda bien, justamente, y complementando lo que decía Roxana, todo lo que es la Avenida Cabrera, de un lado y del otro, dentro del código está como una zona de servicios, comercial y de servicios, ¿no? Entonces, y eso llega, por ejemplo, más o menos hasta la calle Cisneros, o sea, que es la otra que está después de Irigoyen, digamos, la entrada de shopping, y del otro lado llega una o 2 cuadras que no se utiliza todavía, porque está todo sin utilizar, que es la calle Rodríguez, que serían las que continúan después de Sarmiento, ¿no? Pero todo eso son zonas de servicio, por eso si están dentro de ese cuadro sí se puede hacer, que es lo que decía Roxana, porque justamente está, todo eso se entiende que sea un zócalo comercial. De hecho, seguramente, es una zona que se llama, perdón, CS1, CS2, que no estaban. Si vos te fijás en el código que está subido a internet, todas esas zonas no están porque se hicieron después por ordenanza. Tenés que ir a verlo, ir a solicitarlo a la municipalidad. Digamos, es bastante sí, en reciente. algunos pedazos, porque hay otras partes que el código ya lo tiene el plano. Sí. Justamente bueno, donde decía él me refería. Claro, por eso, depende, en cuanto al tema de oficinas, y eso también hay que ver, porque en las zonas residenciales, el uso de oficinas es un uso complementario, como es de baja densidad comercial, digamos. Sí. Por ahí se puede, pero bueno, eso la verdad no lo tengo específicamente determinado, no lo conozco, tendría que fijarme en el código. Bien, sigamos. Vamos al tema FOS. ¿Qué es el FOS? Factor de ocupación del suelo. Es la cantidad de metros cuadrados edificados que yo puedo hacer apoyándolo sobre el terreno. Es decir, es la silueta del edificio sobre la planta baja. ¿Cómo surge? Surge de multiplicar
la superficie del terreno por el coeficiente que corresponda. ¿Sí? Ese es el FOT. Adicionalmente, a esa circunstancia o a ese condicionante, viene el FOT, que es el factor de ocupación total. Es exactamente la misma cuenta, superficie del lote, por el coeficiente respectivo, lo que me dice es la cantidad de metros cuadrados totales que yo puedo hacer en una parcela. Como ustedes verán, la superficie del FOS es de un porcentaje menor que la superficie del FOT. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Y que la parte del suelo, o sea, la planta baja, puede ocupar menos que en altura, digamos. Sí. Lo que me está diciendo es que yo no puedo justamente utilizar toda la superficie en planta baja, pero sí podría crecer en altura. Es decir, que si yo, por ejemplo, tomemos este caso, FOT 0,6, FOT 2,5. Obviamente, si yo hago la superficie del lote por 2,5, me va a dar un montón de metros más que la superficie del lote por 0,6. ¿Y qué me está diciendo acá? Que entonces yo puedo, sin ningún tipo de problema, crecer en planta alta, respetando la cantidad de metros cuadrados que yo tengo que tener en planta baja. ¿Cierto? Vamos a poner un número redondo. Tengo un terreno de 1000 metros cuadrados. Si yo tomo esto, obviamente, ¿qué quiere decir? Que yo en planta baja podría hacer hasta 600 metros cuadrados. Es decir, de los 1000 podría ocupar 600. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo en el FOT, yo podría hacer, entonces, 2500 metros cuadrados. Por lo tanto, todo lo que me sobre de 600 metros cuadrados lo voy a poder desarrollar en plantas superiores. ¿Se entiende? Sí. Siempre ustedes fíjense que la cantidad o el número grande de FOT está relacionado con las zonas en donde se pueden hacer edificios. Eso siempre tiene relación. En las zonas en donde el FOT es igual al FOS, más allá de que se puedan hacer plantas altas, es para desarrollos residenciales. Por lo tanto, habrá viviendas de a lo sumo planta baja y planta alta. ¿Sí? Esa es la conformación del FOT. Y después vienen algunos otros condicionantes, como por ejemplo la altura. ¿Esto qué tiene que ver la altura? Que cuando estamos hablando de lugares donde se pueden hacer edificios, muchas veces se condiciona la cantidad de pisos que se puedan hacer. Por ejemplo, hoy en Bahía Blanca, la cantidad de pisos que se pueden hacer en la zona más importante, que es la zona C1, son 15, con algunas posibilidades, de acuerdo a condiciones de FOT, que se puede llegar hasta algún piso más. ¿Sí? Bien. Y como otro punto importante dentro de lo que es las condiciones de edificación, tiene que ver con los retiros que hay que respetar. ¿Qué significan los retiros? Que yo voy a tener que, de acuerdo a la línea municipal o a los ejes medianeros que tengo de cada lote, voy a tener que
correrme, no los voy a poder tocar. En líneas generales, los retiros tienen que ver también con las condiciones de la zonificación. Los retiros se proporcionan o se promocionan en lugares donde se pretende que sean residenciales con grandes espacios libres. Las zonas residenciales o residenciales parque, donde se pretende que la mayoría de los lugares sean espacios verdes o espacios libres, de aire libre, se generan todos estos retiros. ¿Para qué? Primero y principal, para que las construcciones estén alejadas de los ejes medianeros o de la línea municipal. Entonces es como que el espacio queda más abierto. Y por eso existen estas condiciones de retiro. Vamos a ver un ejemplo. Para que se entienda. Perdón, ¿se entendió todo lo que estuve diciendo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí, perfecto. Vamos a un ejemplo. Sí, sí. Siguiendo con la zonificación de Montehermoso. Después les muestro rápidamente lo de Bahía, pero que es para que lo tengan. Lote de terreno, que tiene 14 metros de frente, 50 metros de fondo, ubicado en una calle que se llama Fossati, entre Favaloro y Avenida Alfonsín. ¿Dónde está? En esta zona. Es la manzana 18A. Ahí, es uno de estos terrenos, los más grandes. Generalmente los que tienen 50 metros de fondo son los terrenos que están en el centro de la manzana. Bien, ahí que me dice, tengo una zona que está identificada con el color verde. ¿Dónde está el color verde? La zona R5. Entonces voy a la planilla que corresponde de indicadores y en la zona R5 me dice que la denominación es residencial 5, que las condiciones de FOT son 0,60, FOT 1,40, frente 3 metros, retiro lateral un 25%, retiro de fondo un 20%. No tengo restricciones de altura, pero lógicamente, por las características, no se desarrolla altura grande. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que puedo hacer, cuánto y dónde lo puedo hacer dentro del terreno? Con esos condicionantes que están establecidos acá, yo digo, FOS, cantidad de metros cuadrados que yo puedo construir en planta baja. El lote 14 por 50 tiene 700 metros cuadrados, el 60% de eso, que es el coeficiente 0,6, me da 420 metros cuadrados. Yo podía desarrollar en planta baja hasta 420 metros cuadrados. FOT, la misma cuenta, pero con el condicionante de FOT, 1,40. Me da 980 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Al tener tanta cantidad de metros cuadrados y ver que la zona residencial me permite, por ejemplo, desarrollar viviendas multifamiliares, yo podría hacer edificios multifamiliares hasta una determinada altura, de 2 o 3 pisos, por ejemplo, desarrollados en el terreno. ¿Por qué? Porque me lo permiten. Y si no, podría hacerme una linda casita con todos los distanciamientos para estar rodeada de un lindo parque. Eso es lo que se permite. ¿Qué puedo hacer? Me puedo hacer una mansión de 980 metros cuadrados, puedo hacerme una mansión de 420 metros cuadrados nada más, o puedo hacerla más chica y tener más patio. ¿Está? Esa sería lo que me está indicando a mí el código. La forma de mejor aprovecharla vaya a responder a lo que el dueño de ese lugar quiera. Pero recuerden que nosotros acá teníamos una serie de retiros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, por lo menos, voy a tener que tener en cuenta cómo ubico geográficamente la construcción respetando estas condiciones de retiro. Entonces,
tengo un retiro de frente de 3 metros. Quiere decir que yo de la línea municipal voy a tener que arrancar la construcción 3 metros para adentro. Me pide un retiro lateral de un 25%, en este caso el 25% es de la medida de frente, para poder retirarlo. Entonces yo tengo que hacer un retiro lateral de un 25% respecto de los 14, es decir, yo de uno de los laterales me voy a tener que retirar 3,5 metros. Y de fondo, lo mismo, pero tomando como medida para el 25% el largo del terreno, los 50 metros. Por lo tanto, yo me voy a tener que retirar del fondo 10 metros. Con esos retiros de fondo, lo que se hace es generar esos pulmones de manzana. Por eso en lugares donde hay retiros de fondo, no hay centro libre de manzana. ¿Cómo lo ejemplifico? Sí. Perdón, el retiro ese lateral que dijo 3.5, decía que era solamente un lado. ¿Es solamente en este caso de Montehermoso o siempre tiene que ser de un lado? No. Puede ser. Vos vas a, por ejemplo, encontrar lugares que te dicen que los retiros tenés bilateral, es decir, que te tenés que retirar de los dos. En este caso es uno solo. En este caso es uno solo. Pero hay lugares, por ejemplo, Barrio Patagonia, Bahía Blanca, que te dice que tenés que tener retiros bilaterales. Ok. ¿Está? Sí, gracias. Barrio Patagonia, o Barrio Bosque Alto, o Barrio Solares, etc., ¿no? Los barrios que son residenciales parque. Tengo el terreno. 14 por 50. Yo voy a tener la superficie edificable que la voy a poder implantar acá. Retirándome 3 metros, retirándome 3,50 y retirándome 10 metros. Ubicando mi construcción en toda esta zona, en cualquier punto de esta zona rayada, o utilizando parte de esta zona rayada, yo cumplo con todas las condiciones que me dice el Código de Planeamiento. Tengamos en cuenta esto. Si me dice que es retiro lateral, yo puedo utilizar cualquiera de los dos laterales. Sí, yo podría correr todo para acá, porque me conviene arquitectónicamente desarrollar el proyecto de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Eso es como se trabaja con el Código de Planeamiento y la parte más práctica de lo que nosotros utilizamos. Sí, nosotros cuando viene un cliente que quiere hacer que le hagamos un proyecto, lo primero que tenemos que saber es dónde está ubicado el terreno, ir al código para saber cuál es la zonificación y en función de eso saber cuáles son los condicionantes. En líneas generales, ¿qué podemos decir? Si viene un cliente que quiere que le hagamos la casa y está en una zona de terrenos amplios, que sabemos que es residencial, siempre vamos a tener posibilidades de desarrollar, porque el FOS y el FOT lo permiten, pero sí lo que tenemos que saber es, como muy importante, cuáles son las condiciones de retiro, porque eso hay que respetarlo, sí o sí. Sí, hay que respetar también el FOS y el FOT, pero digamos, el tema de los retiros muchas veces nos condiciona para las ideas que se pueden tener. Entonces, uno tiene que conocer todo eso antes de empezar a... Bueno, lo hago así, es viejo ya, ¿no? Ahora sería con el mouse, tirar líneas. Pero esa es la idea, y así es como se utiliza el FOS y el FOT. También, lógicamente, es cuando se quiere, por ejemplo, hacer alguna ampliación de algo que ya está hecho. Hay que ver cómo están las condiciones de código ahí, porque muchas veces se quieren hacer ampliaciones pero no dan los números, por FOS o por FOT. O porque la ampliación que queremos hacer, si la vamos a hacer en determinado lugar, no cumple con las condiciones de retiro. Entonces, para eso tenemos que conocer de qué se trata el código de planeamiento de una localidad y saber utilizarlo. ¿Sí?
¿Se entiende eso? ¿Estamos? Sí, bárbaro. ¿Alguna Sí, pregunta? sí, se entiende. Estamos. Buenísimo. Bueno, yo, aparte, les muestro ahora. Esto es todo un resumen del código de planeamiento, en este caso de Bahía Blanca, que vamos a utilizar para desarrollar el trabajo práctico. Ustedes pueden encontrar y bajar el código y buscar en esta página del municipio, donde se van a poder encontrar este plano y la planilla de indicadores urbanísticos, que es donde me dice cada zona y cuáles son los condicionantes. Este resumen, que está preparado y que en parte ya también se los ha comentado el ingeniero Caña, es justamente un resumen de lo que el código de planeamiento, en este caso de la ciudad de Bahía Blanca, pero para tenerlo como una guía, me indica, ¿no?, cuáles son las definiciones de unidad de uso, uso permitido, alturas, FOD, ¿no?, todo lo que estuvimos charlando, como para que tengan una noción general de lo que es un código de zonificación y de planeamiento. Tienen el plano, este plano, visto un poquito más grande, ¿no?, tiene distintas zonas. Fíjense, esta zona donde está C1 está la Plaza Rivadavia. A partir de ahí se van formando las distintas zonas de la ciudad. ¿Sí? Este es el Parque de Mayo, este es el barrio Paligüe, este es el Parque Independencia, por ejemplo, para tener una idea, una ubicación, una idea de cómo estamos ubicados. Toda esta la zona de la Carrindanga, todo el paseo. Un poquito más acá atrás está ya lo que se llama el Paso Banoli. ¿Todos conocen el Paso Banoli? Sí. Si digo la Escondida... Sí, sí. Sí, sí. Hay más. Ahí más lo conocen, ¿no es cierto? Yo sabía. No, la Escondida es una cervecería al aire libre, Juan, te digo por las dudas. Decile a tus amigos que te lleven, cuando puedan. Pero bien, bueno, nos vamos entendiendo. Bien, bueno, todo esto es el plano de zonificación, es decir, ustedes, sabiendo el lugar donde está ubicado el lote que debieran, por ejemplo, desarrollar, van a encontrar a qué zona pertenece y a partir de ahí van a ir a la planilla de indicadores donde está cada una de las zonas con cada uno de los condicionantes. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tenemos una zona, la zona C1, que es la zona central, que tiene un FOD de 3, un FOD de 0,6. Ven que lo que yo les decía, un FOD alto, lo que significa es que puedo hacer muchos metros cuadrados. Cuando estoy hablando de un FOD alto, que puedo hacer muchos metros cuadrados, es porque la zona está destinada a que se desarrolle en altura. Fíjense, por ejemplo, zona RP1, Residencial Parque 1, serían todas las zonas de los barrios, por ejemplo, si miramos el plano, RP1, Barrio Paligüe. ¿Qué quiere decir? Que está destinado a zona residencial parque. ¿Qué característica tiene? Por ejemplo, que el FOD no es muy distinto del FOS. Por lo tanto, si yo ocupo todo lo que me permite el FOS en planta baja, prácticamente no puedo hacer planta alta. Porque no me da gran cantidad de metros más. Pero a su vez, tiene otros condicionantes, como por ejemplo los retiros. ¿Ven? Tiene un retiro de 4 metros. Como yo les decía, en este caso tiene un retiro bilateral, es decir, yo la vivienda la voy a tener que hacer en el medio del lote, me tengo que retirar 2 metros de cada costado, y a su vez me tengo que retirar 2 metros del fondo. ¿Qué es lo que se intenta con esto? Lógicamente, que se generen todos espacios verdes. Es más,
las divisiones entre lotes no se pueden hacer con pared. En estos casos se tienen que hacer con cercos vivos, es decir, un pequeño murito para sostener los alambrados y después llenarlo de plantitas. ¿Sí? Bueno, eso es... Bueno, acá está el centro libre de manzana, los distintos centros libres de manzana y las superficies que hay. Y acá hay un ejemplo, simplemente para que también lo tengan, de un lote de terreno en un barrio, RP1, en este caso, esta zonificación es el barrio Patagonia. ¿Cuáles son los condicionantes y qué es lo que tengo que tener en cuenta para un lote de terreno de 20,30 metros de frente por 34,75 de fondo? ¿Sí? Entonces, acá está el ejemplo como para que lo puedan ver. Los cálculos son de la misma manera que lo que hicimos antes. ¿Cuál es el FOS? ¿Cuál es el FOT? ¿Cuáles son los retiros? ¿Y qué es lo que me estaría quedando como silueta potencial? En esta zona es donde yo podría implantar lo que voy a construir. Y ahí se terminó. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿Estamos? Lo que significa Perfecto. el FOS. Bueno, lógicamente esto son cosas que después quizás no las manejamos exactamente, o no las tenemos, o no las recordamos, pero es de las que más utilizamos cuando nos dedicamos al tema de proyectos y obras. Y siempre tengamos en cuenta esto. Sí, alguno decía algo. Es muy importante tener todo esto en cuenta, no solamente para todo lo nuevo que queramos hacer, sino para también comprender cuando justamente se quieren hacer modificaciones o se quieren hacer ampliaciones, porque siempre el código nos va a estar marcando si lo vamos a poder hacer o no y qué condiciones debemos respetar. Muchas veces también porque yo puedo tener una construcción en un determinado lugar que estuviera antes de que se pusiera, por ejemplo, en vigencia el código, y hoy no cumple con las condiciones de código. Pero como eso ya existía, era un hecho existente, eso puede quedar así. Pero si yo voy a hacer una modificación, hoy el municipio me dice, no, si vos vas a modificar te tenés que adaptar al código. Entonces, eso trae consecuencias, es decir, si yo eso no lo sé, o yo eso no lo conozco, o yo eso no me asesoro, voy a estar a su vez asesorando mal a mi cliente. Por eso es una historia de consulta permanente que tiene que ser el código. ¿Está? Bien. Lo mismo que en el tema de no hacer cometer errores en cuanto a las condiciones de retiro y todo, porque si no después quedan las construcciones como antirreglamentarias. No quiere decir que uno lo hace a propósito, sino que justamente la cuestión ¿cuál es? Que uno tiene que saber en dónde consultar. Y esa es la idea de lo que estamos tratando de transmitir en la clase, ¿no? Así que bueno, esa es básicamente la clase de hoy. No sé qué preguntas tienen, qué consultas pueden llegar a tener. Una pregunta. Sí. Hipotéticamente, yo el proyecto lo planteo, lo presento, me lo aprueban respetando todas las normativas. Uh-huh. Pero después cuando lo edifico, no las respeto, no las cumplo. ¿Alguien me puede denunciar o dónde se encuentra ahí? Sí, se te arma un lío tremendo. Porque el tema es así. El municipio tiene la potestad de inspeccionar y que se cumpla la normativa.
De cualquier manera, suponiendo que el municipio por X causa no vaya nunca a revisar si vos lo que hiciste está bien, vos sos responsable de esa edificación mal hecha. Entonces, ante cualquier eventualidad, pongámosle entre comillas ejemplo, denuncia, vos pasás a ser responsable y te caben sanciones, desde lo profesional y también desde que te pueden, por ejemplo, como ha sucedido, suspenderte con la posibilidad de que vos sigas presentando proyectos en el municipio. ¿Ves? Esas cosas sí. Siempre que uno hace un proyecto y firma, se hace responsable de esa situación. ¿Sí? También es muy importante que si, por ejemplo, como puede suceder, que ahora te respondo, Capo de Villa, también puede suceder que no le hayan hecho caso a uno, ¿no? Por ahí te descuidaste en tu control, en el proyecto, y te hicieron algo indebido. Bueno, lo que le corresponde al profesional, desde cualquier punto de vista, empezando por el ético, es denunciar que no se cumplió con el proyecto. Obviamente te enfrentarás a tu cliente, pero es la responsabilidad profesional para no quedar enganchado. Esa es la situación. Es así.